porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a Colosenses. Aleluya. Dice la palabra en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, diga el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Conocer el misterio de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vea usted lo que ese versículo dice. Ahora no lo va a ver. El versículo 2. Alcanzar el pleno entendimiento. Es un misterio, hermanos. ¿Y cómo vamos a alcanzar este misterio si a veces, hermanos, no escudriñamos la palabra? Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el alcanzar el pleno entendimiento? No es conocimiento de la letra intelectualmente. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Tiene que estarse refiriendo a algo que es de una riqueza para conocer el misterio. Oiga, el misterio de Dios. El misterio de Dios. No es de oídas te oía, es conocer, recibir revelación, no conocimiento intelectual nada más. Ahora, a todo creyente nacido de nuevo por la sangre del Cordero le va a ser revelado este misterio en la medida en que tenga el pleno entendimiento. Si no hay un pleno entendimiento, no vamos a llegar a conocer ese misterio. ¿A qué se refiere la palabra en esto? Las 3 dimensiones de la cruz. ¿Cuál es ese misterio del que nos habla la palabra? Las 3 dimensiones de la cruz. Las 3 dimensiones de la cruz. Hermano, las 3 dimensiones. Voy a ser reiterativa porque a veces hemos oído tanto por años, pero no hemos llegado a tocar la esencia de ese misterio porque no buscamos revelación. Gloria al nombre de Jesús. Las 3 dimensiones de la cruz. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hermanos, ese es el propósito del evangelio. Hermanos, imagínense si tenemos tanto estar en iglesia y no tenemos un concepto claro de lo que es el evangelio. El evangelio del Señor Jesucristo. Estas 3 dimensiones de la cruz es lo que es el evangelio, hermanos. Muerte, sepultura y resurrección. Esa es una fase de la cruz. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero el evangelio, las 3 dimensiones de la cruz, nos habla de muerte, sepultura y resurrección de nosotros con Él. Muerte, sepultura y resurrección de nosotros en Él. Jesús murió, morimos con Él. Jesús resucitó, fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Jesús resucitó, fui resucitado con Él. Jesús murió, yo morí con Él. Usted murió con Él. Usted fue sepultado con Él. Usted resucitó con Él.
Eso es el evangelio, pero es la parte que no vemos, hermanos. Vemos la muerte del Señor Jesús, su sepultura, su resurrección, pero la de Él. ¿Aló? Entonces, Semana Santa, se recuerda la muerte, la sepultura y la resurrección de Él. Pero no vemos que en Él nosotros fuimos puestos en Él. Y el evangelio significa que morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos. ¿Usted resucitó? Usted murió con Él, hermano. Usted murió con Él. Esas son las 3 dimensiones de la cruz. No es solo su muerte, su sepultura, su resurrección, sino la suya con Él y en Él. Por eso es que no vivimos una victoria, porque no vemos eso así. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Eso es el evangelio. Aleluya. Las 3 dimensiones de la cruz, hermanos, nos muestran lo que es el evangelio. Su muerte, no la muerte. Su muerte, la de Jesús. Su sepultura, su resurrección y su muerte con Él, su sepultura con Él y su resurrección con Él. Eso es el evangelio. Aleluya. Tenemos que entender esto, hermanos. Estamos acostumbrados a oír mensajes y prédicas, pero no a llegar a la riqueza del pleno entendimiento del misterio de Dios y de Cristo. ¿Cuál es esa riqueza del pleno entendimiento? Entender esto que estamos explicando. Solamente, hermanos, que tenemos que entender la salvación de la que nos habla la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Tiene que ver primero que nada con nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Usted y yo debemos de haber nacido de nuevo. Debemos de haber nacido de nuevo por el poder del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo Aleluya. es su nombre. Vamos a Filipenses 2:8. Gracias, Dios. Amor, Filipenses. mientras estás allí, leo de una versión hebrea, del hebreo al español, ese mismo versículo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, ya no solamente el entendimiento, sino del pleno conocimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. Gloria a Dios. Dice, a fin de que nuestros corazones sean consolados. ¿Cómo se consuela el corazón de la gente en oír sobre la prosperidad? Porque queremos la casa, queremos el carro, queremos todo lo que es prosperidad. Entonces todo eso nos anima. Pero aquí está hablando de algo, de riquezas más profundas. Es el pleno conocimiento de Cristo, del poder del evangelio. Aleluya. Es un completo conocimiento del poder del evangelio, donde la prosperidad es un efecto de la revelación. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Hermano, yo quiero que usted declare: Padre, necesito el pleno entendimiento del conocimiento de Cristo. Padre, necesito el pleno entendimiento. Necesito el pleno entendimiento. No es solo oír. Gloria al nombre de Jesús. Filipenses 2, versículo 8. Oiga usted. Aleluya. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vea que no dice muerte en la cruz. ¿Aló? Dice muerte de cruz. No dice muerte en la cruz. Muerte de
cruz, muerte de cruz. No dice muerte en la cruz. Sí, amor. Los romanos crucificaban a todos los hombres. La cruz era un patíbulo. ¿Qué diferencia hubo entonces de que Cristo fuera crucificado? Si la forma de los romanos era crucificar a todo criminal. Pero solo uno, solo Él murió la muerte de cruz. ¿Por qué solamente Él murió la muerte de cruz? ¿Por qué la Biblia dice que la muerte de cruz? Si ahí estaban dos juntamente con Él también. ¿Por qué a través de ellos no vino salvación? Estaba sufriendo de la misma manera ellos. Aleluya. Lo que usted está oyendo es una verdad espiritual. Es una verdad espiritual. Precisamente por eso hay un abismo entre lo que es el madero y la muerte de cruz. Hay Oiga un bien, abismo oiga bien. entre lo que es el madero y la muerte de cruz. Cuando usted está oyendo esto, hay varias cosas. Usted se queda ahí como diciendo, no me llega. Y ahí es donde usted debe de actuar y decirle, Espíritu Santo, alúmbrame, alúmbrame. Usted debe ponerse en pie y ponerse las manos en su, porque le estoy diciendo que usted está bajo velos. Esto, cuando la luz le llegue a usted, usted cambia, su perspectiva del evangelio cambia. O sea, no vamos a estar secos, áridos o un día bien, un día mal, un día bien, un día mal, cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos. Aló. Oro cansa quima. Vamos a leerlo otra vez, desde el 7. Vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y, oiga hermano, muerte de cruz. No muerte en la cruz. Hay una gran diferencia, como dice mi amado. Muerte de cruz. Muerte de cruz. Porque ¿qué pasó en la cruz? Por eso es que necesitamos el entendimiento, hermanos. Necesitamos qué fue lo que pasó ahí. El Señor murió por mis pecados y ya voy para el cielo, nada más. Fue parte, pero no fue todo. Aleluya. Amén, por eso habla de las riquezas. Ahora, antes de mostrarle Efesios 2:8, le voy a decir algo. La cruz, como lo vimos ahora, tiene 3 dimensiones. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso es la cruz completa. La cruz no es solo, hermanos, como lo dije el jueves, el madero. La cruz es su muerte, la cruz es su sepultura, la cruz es su resurrección, la cruz es su ascensión, la cruz es su coronación. Amén. Es toda una obra completa Amén, que se amén, llama amén. cruz. Amén. Pero ¿cuánto ha sido? Años y siglos y siglos y siglos de solo ver el madero. La cruz es una obra completa, con el derramamiento de su sangre. En la sangre derramada iba la vida del Hijo de Dios, la vida del Hijo de Dios. La muerte de cruz implica muerte, sepultura, resurrección, ascensión, entronación. Esto completo es la cruz. No es solo el madero.
Por eso dice muerte de cruz. Estaba entonces, estos pasos son muerte, sepultura, resurrección. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Pero usted estaba aquí. Usted murió juntamente con Él. Si nació de nuevo y se aceptó el derramamiento de la sangre, usted murió con Él. Su vieja naturaleza murió con Él. El viejo hombre murió con Él. Usted fue sepultado con Él. Usted resucitó con Él. Usted ascendió con Él y está sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Hermano, pero esto hay que, miren, hay que comer esta palabra para poder entender. Entonces, hermanos, si actualmente por la fe y por la obra completa de la cruz, usted está sentado en lugares celestiales, si aceptó el derramamiento de la sangre, si es nacido de nuevo, ¿cómo vas a estar en lugares celestiales y en el pecado a la vez? ¿Cómo vas a estar en lugares celestiales y en la cama del adulterio y de la fornicación? Hay algo, no has entendido. Cuando entendemos esto, nos ubicamos en una posición de victoria. La muerte de Jesús, su muerte, la sepultura de Jesús, su sepultura con Él, la resurrección, su resurrección con Él, la ascensión, Él ascendió con usted, dentro de Él estamos nosotros. Ahora, lógicamente que esta palabra tiene que recibirse, rumiarla, comerla, de todo, hermano, si no queda en información. Y cuando queda en información, entonces usamos pretextos para andar fuera de contexto y hacer de nuestra vida lo que se nos ocurra. Hermano, Jesús es el camino. Jesús es el camino hacia el Padre. Jesús es el camino, la verdad, la revelación y la vida hacia el Padre. Él es el camino a este proceso, hermanos. Pero tiene que llegar a nuestro espíritu para poder entender lo que es el Evangelio y las 3 dimensiones de la cruz. Aleluya. Hablamos de muerte de cruz, no dijimos, dice la palabra, no dice muerte en la cruz, sino muerte de cruz. La muerte de Jesús, yo morí con Él, Gálatas 6:20, usted murió, su vieja naturaleza murió ahí. Por eso es que vimos lo de Colosenses, para tener el entendimiento del misterio. Y ese entendimiento de ese misterio, hermano, no está como ahí a flor de una superficie. Hay que meterse con una mente abierta y en oración y en búsqueda para que ese misterio sea revelado. El problema es que caminamos con información, hermanos. Oímos y oímos y oímos y hay información, pero necesitamos el pleno entendimiento. Jesús muere y usted y yo morimos en Él. Entendamos, eso es el Evangelio, en Él. En español, la palabra en significa, por ejemplo, esto. Estos anteojos están en el púlpito. Usted está en la silla. La Biblia está en sus manos. Pero hay una palabra tal vez más semejante en inglés que es in, dentro. Usted por el Padre fue puesto dentro de Cristo. Fue puesto dentro de Él, dentro de Él. 1 Corintios 1:30. Mientras llegas allí, escuche esto. ¿Qué merecí? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo? ¿Qué hicimos para que el Padre nos pusiera en Cristo? El justo por los injustos, el inocente por los pecadores,
El que no conoció pecado fue hecho pecado. ¿Qué hizo usted y qué hizo yo? ¿Qué hice yo para que el Padre nos pusiera en Cristo? La naturaleza pecaminosa con la que usted y yo nacimos por causa del pecado heredado de Adán. El hombre de pecado, el asesino, el que es drogadicto, el asesino, el brujo, el hechicero, el narcotraficante, el degenerado, el violador, el hombre más pecaminoso, la mujer más pecaminosa, fue puesta en Cristo. Su naturaleza de pecado fue, oiga la palabra que le voy a decir, fue destruida, matada en la cruz del Calvario. Este es un misterio. Estas son las riquezas del Evangelio. Si usted está aquí por primera vez, no importa quién sea usted y qué pecado haya cometido, si usted acepta a Cristo, Dios lo pone Y en se Cristo arrepiente. y le da la herencia eterna que usted no merece y que usted y yo no hicimos nada. La religión nos lleva a hacer todas cosas que vienen a ser justicia propia, que dice el profeta Isaías, son trapos de inmundicia. El Evangelio nos enseña que nada hicimos nosotros, todo lo hizo Dios en Cristo. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hermano, puedes oír esto, como te dije, pero usted tiene que meterse con la palabra, a rumiar, a extraer. Porque si usted entiende esto con su mente, nada más, ay, está bien, ya estoy en Cristo, ya todo lo hizo Él, entonces me dedico a vivir mi vida como sea. Y no es así. La sangre derramada de Él fue la que activó todo esto. Su muerte, su sangre derramada, su sangre vertida, fue la que el Padre, al ponernos en Él y Él darse como una ofrenda, la única ofrenda, dio lugar a que las dimensiones de la cruz se activaran para nosotros, el poder de su sangre. No hay nada que no esté ligado al poder glorioso del derramamiento de su sangre por su muerte. Es su garantía, es nuestra garantía. La sangre es la garantía. Aleluya. Ahora vea lo que dice Corintios 1:30. Más por Él, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, dentro de Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si yo entiendo por el Espíritu esto, voy a vivir una vida de servicio a Él, de pasión por Él, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Usted está en Él, fue puesto en Él, hermano, pero esto puede quedar solo en información para usted si usted no se apropia de la herencia. Esta es la herencia. La vida de Cristo en nosotros y nosotros en Él es la herencia, es las riquezas en gloria, es nuestra herencia, pero hay que poseerla, hay que poseer esa herencia, hay que poseerla, hay que caminar para tomarla y poseerla. Toda herencia hay que poseerla. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hay verdades como Israel tuvo que poseer Canaán. Es la herencia, hermanos. Cuando esta revelación viene, hermanos, eso deja al enemigo sin armas.
sin armas contra usted. Eso deja al enemigo sin armas y eso deja las obras de la carne también en neutro, totalmente. Gloria al nombre de Jesús. Jesús muere. Vea Gálatas 2:20. Hermanos, ese chiste o esa broma o esa cosa de que cuando alguien se enoja o hace, me bajé de la cruz. Santísimo Dios. ¿Cómo se puede decir eso? Porque no hay una revelación. No hay una revelación. Necesitamos, entienda hermano, esta es una verdad poderosa, pero tiene que ser revelada a su vida y va a ser revelada si usted se mete en la palabra a rumiar esto. Por el derramamiento de la sangre y su muerte. Amén. Otra vez Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de, no muerte en la, muerte de, era un tipo de muerte. El único que pudo pasar ese tipo de muerte fue él. La cruz. ¿Cuántas dimensiones tiene la cruz? ¿Qué significan esas 3 dimensiones? Su muerte, su sepultura, su resurrección, porque fue la muerte que él murió. ¿Sabe qué me gusta esto? Que usted hoy está oyendo cosas que yo creo que nunca había oído. Y usted se da cuenta como que rebotan. Porque estamos acostumbrados a oír y oír y oír nada más. ¿Cómo cuesta digerir eso? Usted sabe que Jesús está en el trono a la diestra de Dios. Oiga. Jesús está en el trono a la diestra de Dios. Pero ¿dónde estoy yo? En Él, en esa posición. Trate de imprimir esto ahí en el disco duro, hermano. Dice, oiga esto, qué grueso, porque todo esto es grueso. Qué grueso. Dice que el Padre que nos amó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él está a la diestra del Padre en el trono. Yo estoy con Él ahí. Yo no sé si usted se lo cree, pero usted está con Él ahí. Si usted ha recibido el derramamiento de la sangre, si es un cristiano nacido de nuevo, genuino. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. ¿A dónde? En el trono. Pero no podemos pensar eso. No podemos pensar eso. No podemos pensarlo, hermanos, porque vivimos una vida con conciencia de pecado. Porque no poseemos esta herencia. Hermanos, el evangelio no es llegar al culto el jueves o el domingo o el martes. El evangelio es, ¿qué es? Su sepultura, su resurrección, su ascensión, su sentarse a la diestra de Dios, ponerme a mí en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso dice Efesios 1:26, que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Esto hay que poseerlo, entrar y abrazar esa herencia, entrar y abrazar esa herencia. Aleluya. La cruz entonces, hermanos,
La cruz entonces es la muerte que Él murió. Es la muerte que Él murió. Se derramó su sangre, la sangre de la deidad. Pero pasaron como 5 o 6 cosas en la cruz que no las podemos ver. La cruz es una realidad espiritual, no es solamente un lugar. Aleluya. La cruz, solo Él, Cristo, murió la muerte de cruz. Porque solo Él derramó su sangre, porque era hombre y Dios. Solo Él pudo llevarlo a usted en su muerte. Por eso solo Él murió la muerte de cruz. Porque solo en Él estaba la humanidad. Por eso es que era la muerte de cruz. Como dijo mi esposo ahora, la sentencia en los romanos. De ahí no hubo 2 hombres a la par de Él. Pero solo Jesús, por el derramamiento de su sangre, murió la muerte de cruz, llevando nuestra vieja naturaleza, destruyendo la naturaleza de pecado. Aleluya. Siendo sepultado, usted fue sepultado con Él. O sea, la vieja naturaleza suya fue sepultada con Él. Y en la resurrección, Él da el nuevo nacimiento. Imagínense, hermano, que Él, al resucitar, venció, o sea, ascendió. Venció la muerte. Ascendió de la muerte, ascendió sobre este planeta Tierra, ascendió sobre el espacio, ascendió sobre el primer y segundo cielo, que es donde está la trinchera. Y ahí va usted. Fue puesto sobre todos los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Aleluya. ¿Qué va a hacer usted con esta enseñanza? ¿Otra más para archivar? ¿Otra más para que en una semana no se acuerde? Aleluya. Necesitamos, como vimos al principio en Colosenses, la riqueza del entendimiento de lo que es el Evangelio. El derramamiento de su sangre mediante el Espíritu eterno. La cruz es una obra completa. Aleluya. Mucha gente, hermanos queridos, nacen en el Evangelio. Nuestros hijos a veces simplemente son evangelios por herencia, evangélicos por herencia. Porque ni nosotros mismos tenemos la revelación y menos ellos. Decía un hermano que mucha gente pasa la vida o pasa cierta etapa de su vida en la iglesia, llegan tal vez qué sé yo, el Señor los recoge y no llevan esta revelación, nunca entendieron qué era el Evangelio. Hermano amado, Dios quiere llevarlo a usted a otra dimensión. Dios quiere llevarte a una nueva dimensión, a una dimensión de poder. Pero ¿qué vas a hacer con la enseñanza? Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve Siempre contigo.